¿Tu vida financiera sigue estancada? Quizás estés ignorando un principio oculto en Génesis 22 que podría cambiarlo todo. Trabajas, sueñas, oras a Dios, haces lo mejor que puedes, pero parece que la prosperidad nunca llega, siempre falta algo, las cuentas no cuadran, la paz financiera parece una realidad lejana, e incluso creyendo en Dios, en el fondo te preguntas, ¿por qué mi vida financiera no mejora? La respuesta podría estar donde nadie mira, en uno de los capítulos más intensos y reveladores de la Biblia, Génesis 22. Este capítulo no trata solo de la fe, se trata de sacrificio, entrega, obediencia extrema y un tipo de confianza que activa los cielos y desbloquea algo profundo en tu vida financiera. Es un código espiritual oculto que pocos ven, pero que transforma por completo la forma en que manejas tu fe y tus finanzas. Sí, Génesis 22 esconde un sacrificio que desbloquea la verdadera prosperidad, no riqueza vacía, sino riqueza que viene de Dios, con propósito, con dirección, con paz. La pregunta es, ¿estás listo para descubrirlo? La mayoría de la gente lee este capítulo y se detiene ante el dramatismo de la historia. Dios pidió el hijo de Abraham, qué absurdo. Pero pocos comprenden que detrás de esta petición, aparentemente impactante, se esconde un principio eterno que separa a quienes viven en dificultades financieras de quienes experimentan la provisión de Jehová Jireh, el Dios que provee. La prosperidad bíblica no se trata de suerte, es un principio, es una alianza, es obediencia radical, y este capítulo revela exactamente eso. Hay una entrega que libera la bendición. Hay una prueba que, al aprobarse, desbloquea promesas latentes durante años. No se trata de méritos, se trata de posicionamiento. ¿Cuántas veces te has sentido cansado, frustrado y te has preguntado qué falta? ¿Podría ser que este sacrificio oculto, este principio olvidado, le esté impidiendo experimentar la abundancia financiera prometida por Dios? En Génesis 22, Dios no solo le pedía algo a Abraham, nos enseñaba algo a todos, mostraba que la verdadera prosperidad comienza cuando entregas lo más preciado para ti, no porque Dios quiere quitártelo, sino porque quiere ver si sigues siendo el primero en tu vida. Tal vez lo que bloquea tu prosperidad hoy no sean tus decisiones financieras, ni tu falta de trabajo o disciplina, pero la ausencia de un corazón verdaderamente devoto. La Biblia no es un manual de fórmulas mágicas, sino un mapa de principios eternos, y en este video, exploraremos juntos este principio oculto en Génesis 22, un principio que trasciende la historia y afecta tu realidad, tu bolsillo y tu propósito. ¿Estás listo para descubrir lo que Abraham entendió en ese altar? ¿Estás listo para entender por qué fue solo después de ese sacrificio que Dios se reveló como Jehová Jireh, el Dios de provisión? Porque esta no fue una prueba cualquiera, y la respuesta de Abraham tampoco fue una acción cualquiera. Fue allí donde se abrieron los cielos, fue allí donde se activó la alianza de la prosperidad, y tal vez este sea el momento en que abras tus ojos espirituales a algo que falta en tu caminar de fe. Prepara tu corazón, porque la revelación que sigue puede cambiar la manera en que ves el dinero, la fe y la prosperidad para siempre. Prepara tu corazón, porque la revelación que sigue puede cambiar la manera en que ves el dinero, la fe y la prosperidad para siempre. Y mientras profundizas en esta verdad, aprovecha la oportunidad de acompañarnos en este viaje. Si este tema ya te está llamando la atención, comparte este video, presenta a alguien que también necesita liberar su vida financiera con base en la palabra. Podría ser justo lo que necesita hoy. Además, si sientes que Dios te está llamando a un nuevo nivel, suscríbete al canal ahora. Aquí, cada semana, revelamos principios olvidados de la Biblia que te ayudan a prosperar con sabiduría y propósito, de la manera correcta, sin religiosidad ni culpa. Disfruta. También puedes dejar tu comentario a continuación. Di, estoy listo para descubrirlo, solo para saber que eres sincero. Y, por supuesto, dale me gusta si este contenido te resulta interesante. Esto ayuda enormemente al canal a llegar a más personas que, como tú, buscan una transformación real. Y no olvide activar las notificaciones.
Los próximos videos se conectarán con esta revelación y profundizará aún más en los caminos bíblicos hacia la verdadera prosperidad. Continuemos. Hoy vamos a profundizar en uno de los capítulos más poderosos de la Biblia, Génesis 22. Hay un tipo de sacrificio allí que, cuando se entiende, puede desbloquear tu vida financiera, abrir puertas espirituales y te lleva a un nuevo nivel de prosperidad con propósito, y lo más impresionante es que la mayoría de la gente nunca se dio cuenta de eso. Este no es solo un texto bíblico sobre la obediencia, es un código espiritual, un mapa oculto en la palabra que separa a quienes simplemente creen de quienes viven los principios de la prosperidad. Génesis 22 es ciertamente un capítulo sobre la fe, pero también es un capítulo sobre alineación espiritual, posicionamiento financiero, entrega absoluta, sobre todo, liberación de todo lo que nos impide vivir la plenitud del reino de Dios, incluso en nuestras finanzas. Cuando comprendes lo que realmente se esconde tras el sacrificio de Abraham, te das cuenta de que no fue solo una prueba, fue una revelación, un punto de inflexión espiritual, una puerta abierta de par en par entre el cielo y la tierra, y ese mismo acceso sigue disponible hoy en día para quienes comprenden y aplican lo que se esconde en este capítulo. Ahora bien, ¿por qué esto es tan importante para usted? Quizás estés estancado, quizás tengas buena fe, buenas intenciones y estés luchando con todas tus fuerzas para honrar a Dios y mejorar tu situación financiera, pero los resultados no aparecen. Intentas ahorrar, intentas emprender, intentas invertir, pero parece que siempre hay algo invisible que te frena, y entonces llega esa sensación sofocante de que lo estás haciendo todo bien, pero algo no funciona, como si hubiera un bloqueo espiritual, como si el cielo estuviera en silencio. ¿Qué pasaría si te dijera que este bloqueo podría estar directamente relacionado con un principio escondido en Génesis 22? Un principio que no tiene nada que ver con el dinero en sí, sino con lo que el dinero representa en tu corazón. Un principio que va más allá de las finanzas, pero que se refleja en cada área de tu vida, y que, al activarse, descubres la provisión de Jehová Jireh para su historia. Porque, consideren esto, Abraham no dudó en obedecer, incluso ante la petición más difícil de su vida, no cuestionó, no negoció, no razonó, simplemente confió, subió esa montaña con un corazón lleno de fe, aún sin comprender. Y aquí es donde la mayoría de la gente se estanca. Deseamos prosperidad, pero no queremos soltarla. Deseamos el favor de Dios, pero nos resistimos a lo que nos pide. Deseamos riqueza con sabiduría, pero nos negamos a renunciar a lo que nos ata. La verdadera prosperidad no comienza en el banco, empieza en el altar. Y el altar de Génesis 22 es el escenario de un principio espiritual transformador. Solo aquellos que están dispuestos a dar lo que aman experimentan abundancia. Dios no quería a Isaac, Dios quería el corazón de Abraham, y por eso, en ese momento de entrega radical, los cielos se abrieron y la voz de Dios resonó con una nueva promesa. A partir de ese momento, Abraham fue sellado con una palabra que abarcaba multiplicación, herencia, dominio y posesión, todo lo que representa una vida llena de prosperidad. ¿Puedes captar la profundidad de esto? Es como si Dios dijera: ahora que me has demostrado que soy más importante que cualquier cosa, puedo confiarte grandes cosas. Ese es el punto de inflexión, y quizás esa sea la pieza que falta en tu camino, porque, seamos sinceros, hablar de dinero sigue siendo un tabú para muchas personas dentro de la fe. A muchos se les ha enseñado que desear prosperidad está mal, que soñar con una vida abundante es pecado, que pensar en inversiones, libertad financiera o generar riqueza es señal de avaricia. Pero eso no es bíblico, eso es religiosidad. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que prosperaron con propósito, que fueron colocados por Dios en puestos de honor porque comprendieron el papel de la obediencia, y Abraham es uno de ellos, uno de los más grandes, uno de los más ricos, uno de los más prósperos, y todo comienza aquí, en Génesis 22, con un sacrificio que nadie entiende a primera vista,
pero que revela uno de los principios más profundos sobre cómo Dios libera prosperidad para quienes confían en Él por encima de todo. ¿Y tú, estás dispuesto a escalar la montaña de la obediencia como lo hizo Abraham? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que sea necesario para liberar lo que te está frenando? Porque la verdadera pregunta no es si Dios quiere prosperarte, Él ya lo ha dejado claro. La pregunta es, ¿estás listo para experimentar el tipo de entrega que atrae su favor? Este video es más que una explicación, es una invitación, un llamado a quienes están cansados de vivir solo la mitad de lo que Dios prometió, un despertar para quienes desean liberarse del ciclo de escasez, miedo y religiosidad disfrazada de humildad, y sumergirse plenamente en sabiduría espiritual que transforma no solo tu mente, sino tu realidad financiera. Y si sientes que este mensaje es para ti, no te lo guardes, llévalo a otro mundo. Compártelo con alguien que necesite despertar, que necesite tomar una postura, que necesite recordar que Dios sigue siendo Jehová Jireh, y Él continúa respondiendo abundantemente a cada corazón que obedece sin reservas. Y por supuesto, si este contenido te está abriendo los ojos, suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos episodios. ¿Por qué? Esto es solo el principio, hay muchas más revelaciones por venir. Dale me gusta, esto realmente ayuda a que este contenido llegue a más personas con hambre de la palabra. Comenta abajo y cuéntame, ¿estás listo para escalar la montaña? ¿Estás listo para soltar lo que te detiene? Porque es en esta entrega que comienza la transformación. Y ahora, respira hondo, porque lo que viene a continuación lo revelará aún más claramente. Cómo este principio de Génesis 22 puede convertirse en la clave que te falta para desbloquear tu prosperidad de una vez por todas. Para comprender verdaderamente el principio oculto que desbloquea la prosperidad en este capítulo, necesitamos ahondar con reverencia y atención en el contexto de lo que realmente ocurrió allí, no como una historia lejana, sino como modelo espiritual y práctico, lleno de instrucciones ocultas para aquellos que deseen prosperar con sabiduría y propósito, según los principios eternos de Dios. El capítulo comienza con una frase, que lo revela todo. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Sí, Dios lo prueba, Dios intenta, Dios, en su soberanía, no castigaba, sino que preparaba a Abraham para algo mayor. Toda promoción divina viene precedida de una prueba espiritual. Y esta verdad debe quedar grabada en el corazón de quienes buscan abundancia sin culpa, riqueza con fe y libertad financiera, según la Biblia. Dios llama a Abraham por su nombre, y Abraham responde inmediatamente, aquí estoy. Este aquí estoy es ya. El primer paso hacia la prosperidad con propósito. Es una disposición interior, una entrega sin resistencia, una respuesta que dice, estoy disponible para lo que el Señor quiera. Luego, Dios da un mandato que parece absurdo a la mente humana. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Atención aquí, Dios pide el hijo de la promesa, el milagro, la alegría de Abraham, el heredero, lo que había esperado durante décadas, lo que nació cuando todo decía que era imposible. Esta petición no solo fue dolorosa, fue estratégica. Dios no quería lo que era fácil, quería lo que Abraham tenía en su corazón, porque el mayor obstáculo para muchos para vivir la verdadera prosperidad no está afuera, está adentro, en el apego, en la idolatría sutil, en la incapacidad de rendirse. Isaac, aquí, representa todo lo que puede llegar a ser superior a Dios en tu vida: el control, el miedo a la pérdida, el dinero mismo, la carrera, la comodidad, la imagen. Y mientras estas cosas estén por encima de tu obediencia, tu prosperidad continuará bloqueada. Lo que llama la atención es la respuesta de Abraham. No discute, no se demora, no pide señales ni confirmaciones. Se levanta al amanecer, lo prepara todo, llama a los sirvientes, prepara la leña, y se va. Eso es una fe radical. Eso es obediencia absoluta. Este es un retrato de alguien que entendió que el Dios que promete es también el Dios
que puede pedir y que nunca dejará de proveer a quienes lo dan todo. Imagina ese momento, imagina el silencio del camino, 3 días de viaje a Moria, 3 días de pensamientos, recuerdos, emociones, y aún así, Abraham continúa, no se echa atrás, porque en el fondo, lleva una convicción, si Dios le prometió a Isaac, también puede resucitarlo, si lo pidió, es porque hay algo más grande detrás, y esa clase de fe activa la provisión del cielo. Cuando llegan a la montaña, Abraham dice a los sirvientes, quédate aquí con el burro, yo y el muchacho iremos hasta allá, y después de haber adorado, regresaremos a ti. Presta atención a esto, regresaremos. Abraham habla en plural, todavía cree que Isaac regresará con él. Eso es más que positividad. Eso es conciencia de alianza, es este tipo de confianza la que desbloquea la prosperidad espiritual y financiera, y entonces viene una de las escenas más poderosas de la Biblia, el padre ata a su hijo, lo coloca en el altar, levanta el cuchillo, y, en el momento exacto en que la hoja se prepara para descender, la voz de Dios interrumpe, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Aquí es donde todo cambia. El cielo responde, la prueba está completa, y en el lugar del sacrificio, Dios muestra un carnero atrapado por los cuernos en los arbustos, y allí, Abraham llama a ese lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. Ahora piensa en esto, el nombre, Jehová Jireh no fue revelado en un momento de consuelo, ni en teoría, ni en un servicio de adoración animado. Fue revelado en lo alto de la colina, en el altar de la obediencia, en el momento más difícil, donde todo estaba en juego, y eso es exactamente lo que revela el principio que puede transformar tu vida hoy. Si quieres ver a Dios como Jehová Jireh en tu vida, necesitas escalar la montaña, necesitas colocar algo en el altar, necesitas confiar hasta el punto de soltar, porque la provisión llega a aquellos que demuestran que Dios es más importante que cualquier otra cosa. ¿Cuántas veces queremos que Dios nos provea sin obedecer primero? Queremos bendiciones, pero sin rendirnos. Queremos alcanzar la prosperidad, pero sin pasar por la prueba. Génesis 22 nos muestra que el desbloqueo no viene antes del sacrificio. La revelación no precede a la renuncia, y la riqueza con sabiduría, la que perdura, que edifica y que honra a Dios, solo es suficiente para quienes tienen el corazón alineado con el cielo, y quizá ahora empiece a quedar claro por qué tu vida financiera sigue estancada. Quizás no sea por falta de capacidad, ni por falta de oración, ni por falta de fe, sino por falta de obediencia práctica, por falta de un paso radical, por no haber puesto aún en el altar aquello que ocupa el lugar de Dios. Génesis 22 no está ahí por casualidad. Es un espejo, es un modelo, es una invitación para cada uno de nosotros que deseamos más que solo cuentas pagadas. Queremos libertad, propósito, influencia y la verdadera prosperidad. Y es precisamente sobre este principio que continuaremos nuestra conversación. Abraham sube a la montaña con Isaac, prepara el altar, coloca a su hijo sobre la leña, alza el cuchillo, y allí, en ese preciso momento en que la obediencia llega al límite, la voz del cielo lo interrumpe. Ahora sé que temes a Dios. Esta frase lo cambia todo, porque no fue al principio del viaje que Dios dijo esto, fue en la cima de la entrega, en el punto más alto de la renuncia, y es precisamente allí donde, un principio espiritual que desbloquea la verdadera prosperidad con propósitos, antes de que llegue la provisión, Dios prueba el corazón. Este es el código que muchos ignoran. Lo que impide que miles de personas prosperen no es la falta de fe, sino profunda falta de obediencia. Es un fracaso no comprender que Dios solo desbloquea el siguiente nivel después que nuestros corazones prueban que pueden pasar por la fidelidad. Abraham no fue aprobado simplemente por creer, fue aprobado porque demostró su fe a través de la acción, demostró, con sus acciones, que Dios era más importante que la promesa, y aquí es donde mucha gente se atasca, quiere promesas, pero no quiere renunciar a ellas, quiere una cosecha sin plantar, quiere abundancia, pero no quiere someterse al proceso espiritual que exige confianza, entrega y, a menudo,
sacrificio. El problema es que la mente religiosa teme perder, pero la mente del reino entiende que el sacrificio nunca es pérdida, es semilla, es dar con propósito, es lo que abre la puerta a la prosperidad alineada con el cielo. Dios prueba los corazones, y esta prueba, la mayoría de las veces, no ocurre externamente. La mayor prueba que Dios nos hace es interna. Está en nuestras motivaciones, nuestros apegos, nuestras prioridades. Él mira donde nadie más ve, y mientras haya algo en el fondo de tu corazón que ocupe su lugar, ya sea miedo, dinero o control, la provisión será limitada. ¿Por qué? Dios no comparte el trono con nada ni con nadie. Quizás estés orando, clamando, proclamando versículos de prosperidad, pero, en el fondo, Dios aún no es el Señor absoluto de tus finanzas. Quizás incluso diezmas, das ofrendas, organizas tus finanzas, pero aún no te has rendido y entregado a Él el dominio completo. Todavía alberga reservas emocionales, toma decisiones basadas en el miedo y se aferra a un plan barrio en caso de que Dios no cumpla el plan A. Y mientras haya un plan barrio, la fe nunca será total, y sin fe activa, la obediencia nunca será incondicional, y sin obediencia incondicional, la prosperidad bíblica no se realiza plenamente. Abraham no dudó, no negoció con Dios, no buscó atajos, simplemente confió, y por eso, el cielo respondió. Ese es exactamente el patrón. Fe activa, más obediencia radical, es igual a provisión sobrenatural. La revelación aquí es que Dios solo provee cuando está seguro de que nuestros corazones están alineados con el reino. Eso es lo que hace que este principio sea tan poderoso y, sin embargo, tan descuidado. Muchos quieren ser bendecidos, pero aún depositan su confianza en su cuenta bancaria, su salario, a sus propios recursos, y mientras tu fuente sea humana, nunca accederá a la provisión divina. Dios quiere ser tu fuente, no tu último recurso. La pregunta que debes hacerte hoy es, ¿cuál es mi Isaac? ¿Qué es lo que no quiero soltar hoy? ¿Qué me ha pedido Dios que entregue y a qué me resisto? Porque a menudo, el obstáculo a la prosperidad reside precisamente en retener lo que debería estar en el altar. Dios no quiere castigarnos, quiere confiar más en nosotros, pero para que confíe más en nosotros, necesita asegurarse de que nuestros corazones estén dispuestos a recibir sin corromperse, que seamos lo suficientemente maduros para gestionar la abundancia sin perder el enfoque, sin convertirnos en esclavos de lo que recibimos. Y eso solo ocurre después de la prueba, después de la rendición, después de que se levante el altar. Es interesante notar que el suministro del Cordero solo apareció después que Abraham levantó el cuchillo. Dios no anticipó la bendición, esperó hasta el último segundo. Esto nos muestra que la prosperidad a través de la sabiduría requiere perseverancia, coraje y fe hasta el final. No se trata de lo que sientes, sino de en quién confías. Y confiar en Dios, incluso cuando todo parece contrario, es lo que distingue a quienes experimentan milagros de quienes simplemente los esperan. Jehová Jireh no se reveló ante el altar, se reveló en el altar, porque la revelación de Dios como proveedor no es teórica, se vive, la experimentan quienes ya no tienen reservas, quienes lo ponen todo en manos de Dios, levantan las manos y dicen, hágase tu voluntad, confío en tu plan. Esta entrega activa el cielo, esta obediencia exige provisión, y es esta llave espiritual la que deben reclamar todos los que desean escapar de la escasez y experimentar la verdadera prosperidad. No se trata de cantidad, se trata de la calidad de la entrega, no se trata de tener mucho o poco, se trata de la disposición del corazón, y aquí es donde comienza la transformación. Por lo tanto, si sientes que ha llegado el momento de liberarte, de vivir una nueva realidad, de escapar finalmente del ciclo de escasez y experimentar la plenitud de Dios en tu vida financiera, entiende esto, no se trata solo de trabajar más, orar más o estudiar más sobre finanzas. Todo eso es importante, pero si el corazón aún no ha sido aprobado, la llave no gira, el flujo del cielo permanece cerrado hasta que el trono de tu corazón sea completamente de Dios. El principio es claro, fuerte y directo, Dios prueba antes de liberar, y si pasas la prueba con obediencia,
la provisión será segura, la bendición llegará, la promesa se cumplirá, y la prosperidad que Dios ya ha escrito sobre ti se manifestará, con honor, con propósito y con paz. Y ahora que entiendes esto, es hora de profundizar aún más, porque hay una clave oculta en esta secuencia, que te mostrará cómo transformar tu fe en acción práctica, capaz de alinear sus pasos con el plan financiero de Dios para su vida. Quizás uno de los mayores malentendidos que la gente tiene al leer Génesis 22 es pensar que Dios quería quitarle algo a Abraham, como si fuera un Dios severo, exigente e inflexible. Pero esta lectura es superficial. Dios nunca tuvo interés en Isaac como víctima, no necesitaba sangre, no quería la muerte de su hijo. Lo que Dios quería, y esto es lo que pocos entienden, era todo el corazón de Abraham. Dios quería saber si él seguía siendo el centro de la vida de Abraham, o si la bendición había tomado el lugar del bendecidor. Aquí es donde el principio se vuelve más detallado. El sacrificio no se trata de pérdida, se trata de alineación. No es que Dios te robe algo, es que Dios le devuelve el trono. Es una reorganización espiritual. Cuando Él pide algo, es porque ocupa un lugar que solo le pertenece a Él. Por lo tanto, lo que parece un sacrificio es en realidad una invitación a la liberación, una oportunidad divina para realinear tu alma y tu propósito con el cielo. Porque, verás, el mayor riesgo de recibir una bendición no es perderla, sino colocarla por encima de Dios. Y eso es exactamente lo que Él probó en Abraham. Isaac era más que un hijo, era un símbolo, era un sueño cumplido, una promesa realizada, la alegría de toda una vida de espera, y Dios no tenía ningún problema con Isaac. Lo que necesitaba confirmar era: ¿Abraham todavía me ama por encima de todo, o está dividido ahora que la promesa ha llegado? Esta es la misma prueba que muchos enfrentan hoy, sin darse cuenta. Hoy, Dios quizá no te pida un hijo, pero si te pida algo que amas, algo que proteges, algo a lo que no quieres renunciar. Podría ser tu plan de carrera, podría ser tu control sobre todo, podría ser tu zona de confort, el dinero ahorrado por miedo, esa decisión que no quieres tomar por inseguridad. Podría ser tu ego, tu reputación, tu estilo de vida, y mientras te aferres a eso, la provisión de Jehová Jireh se retrasa, con la esperanza de que se erija el altar y se realice la ofrenda. Aquí es donde muchas personas se desconectan de la prosperidad de Dios, porque confunden el sacrificio con la pérdida. Creen que si renuncian a algo importante, se quedarán sin nada. Pero eso no es cierto en el reino. En el reino, todo lo dado con fe se multiplica con propósito. Sacrificio para aquellos con una mentalidad del reino es plantación, es sembrar, es obediencia estratégica. Cuando le entregas algo a Dios, no pierdes nada, reubicas lo que estaba desalineado. Con tus acciones, dices: Señor, esto es importante para mí, pero no es más importante que tú. Y es precisamente esta actitud la que abre el cielo. La prosperidad exige este tipo de reajuste, porque no se trata solo de lo que tienes, sino de lo que te domina. La verdadera libertad financiera, según Dios, no se trata solo de tener dinero en el banco, es tener un corazón libre de cualquier idolatría del dinero, el estatus, la vanidad, la fama y el control. Es poder decir con sinceridad: todo lo que tengo está a los pies del Señor. Esto no significa que vivirás perdiendo, al contrario, significa que estás listo para recibir más, porque Dios solo derrama sobre quienes saben dar. Él no deposita riquezas eternas en corazones llenos de vanidad u orgullo, busca vasos disponibles, manos abiertas y corazones alineados. La gran trampa de nuestra generación es que están buscando prosperidad sin transformación interior. Anhelamos bendiciones externas impulsadas por motivaciones egoístas. Por eso muchos prosperan por un tiempo, pero no lo sostienen, porque crecer sin una base espiritual es un gran riesgo, y Génesis 22 nos lo recuerda: solo quienes están dispuestos a rendirse pueden escalar la montaña, y solo quienes obedecen completamente experimentan provisión sobrenatural. Abraham nos enseña que Dios no quiere dejarnos vacíos, quiere vernos libres, quiere darnos todo lo que necesitamos, pero solo después de que lo dejemos todo en sus manos.
esto es mucho más que una prueba de fe, es una profunda sanación del alma, es un renacimiento de las prioridades, es el comienzo de una verdadera mentalidad de abundancia. La codicia nos aprisiona, el miedo nos paraliza, el control nos cansa, pero la entrega libera. Es cuando dices, Señor, si es necesario, subiré la montaña, me rindo, confío. Es en ese momento que el cielo se abre, que el Cordero aparece, que la voz de Dios se escucha sonar clara y fuerte, y que la identidad de Jehová Jireh se manifiesta con poder. Dios no quería llevarse a Isaac, quería devolverle a Abraham para sí mismo, quería asegurarse de que la bendición no lo había distanciado del bendecidor. Y tras ver esto, no solo restauró a Isaac, sino que también confirmó la promesa de multiplicación, autoridad y herencia. Ahora piensa en esto, ¿qué te detiene hoy? ¿A qué Isaac te está señalando Dios? ¿Dónde está él? ¿Apego que te ha impedido subir la montaña? Porque quizás el cielo ya está preparado para proveer, pero falta el altar, falta el sacrificio, falta la respuesta, y hasta que no haya entrega, no habrá activación. El sacrificio no se trata de que Dios quiera algo de ti, se trata de que Dios lo quiera todo de ti, para poder depositar más confianza en tus manos. Cuando Él ocupa el centro, todo encaja, todo se alinea, todo empieza a fluir, y es precisamente de este flujo espiritual y financiero del que seguiremos hablando a continuación, porque hay una clave poderosa entre la obediencia y la multiplicación, revelada poco después del momento del sacrificio. Esta clave tiene todo que ver con prosperidad duradera, autoridad espiritual y dominio financiero en el reino de Dios. Y llamó a Abraham a aquel lugar, el Señor proveerá. Génesis 22:14 no es simplemente una conclusión simbólica de esta historia, es un marco espiritual, es la revelación de un nombre, y en la Biblia, los nombres están cargados de significado, identidad, poder y misión. Cuando Dios se revela como Jehová Jireh, está revelando algo profundo, que la provisión viene después de la obediencia, nunca antes. Esta verdad, a menudo olvidada o ignorada, es uno de los fundamentos de la prosperidad con sabiduría y propósito. Dios no revela su identidad como proveedor a cualquiera, en cualquier momento. Él elige revelar este nombre sagrado y poderoso en escenario de entrega, sobre el alto de la montaña, sobre un altar de entrega total. No fue en el momento de la promesa que Abraham escuchó ese nombre, no fue cuando nació Isaac, ni cuando ocurrió el milagro, fue en el instante en que lo demostró con acciones. Nada era más importante que obedecer a Dios, y es por eso que este principio necesita ser comprendido y vivido por aquellos que desean liberarse de la escasez espiritual y material. La provisión de Dios se desbloquea a través de la rendición. No fue con discursos hermosos ni con intenciones sinceras que Abraham confió. No solo dijo que confiaba, lo demostró, y fue precisamente allí, en el momento en que el cuchillo estaba a punto de tocar el cuerpo de su hijo, que la voz de Dios resonó y apareció el Cordero. El altar de la obediencia trajo la provisión del cielo, y esto sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Hay muchos esperando la provisión, pero pocos están dispuestos a subir a la montaña y depositar algo en el altar. La prosperidad bíblica no es solo un resultado, es una respuesta, es la respuesta de Dios a quienes lo ponen en primero, incluso cuando requiere sacrificio. Y esta prosperidad que nace de la obediencia tiene una característica única, va acompañada de paz, dirección y un sentido de misión. No es una riqueza vacía, ni una abundancia que esclaviza, es disposición con identidad divina, marcado con el sello de Jehová Jireh. Lo que muchos aún no se han dado cuenta es que esta disposición no es una recompensa al mérito, sino una respuesta por posicionamiento. Dios no espera que seas perfecto, pero Él espera tu decisión, espera que te muevas, que escales la montaña, que dejes de decir que crees y empieces a vivir como alguien que realmente cree, porque es en este movimiento, en este gesto, en esta entrega práctica, que el cielo se mueve en tu dirección. Y fíjense, el Cordero ya estaba allí, la provisión ya estaba reservada. Dios no improvisa, solo espera el momento oportuno para revelarla. Espera que el corazón esté alineado,
que el ego se haya silenciado, que el altar esté erigido, solo entonces muestra lo que ya tiene preparado. Por eso muchos piensan que Dios guarda silencio, cuando en realidad, Él simplemente está esperando tu obediencia para liberar lo que ya está listo para ser entregado. Génesis 22 nos muestra que Dios siempre provee, pero es selectivo al elegir en quien confía. No cumple promesas completas con corazones divididos. Y esa es una lección poderosa para quien busca la verdadera prosperidad. Si lo que deseas es riqueza con sabiduría, prosperidad con propósito, abundancia alineada con el reino. Así que entiéndase, esto solo es posible mediante la obediencia radical, y no se trata de obediencia ciega ni forzada, se trata de una confianza profunda, se trata de reconocer que Dios es tu única fuente verdadera y eterna, y que todo lo que tienes es temporal si no está en sus manos. Eso es lo que Abraham entendió, eso es lo que lo cambió todo, y eso es lo que debe suceder en ti. Quizás estés esperando una puerta, un ascenso, un recurso, una solución financiera, pero Dios espera algo de ti. Puede ser algo invisible, puede ser un plan que ya te ha pedido que cumplas, una relación que quiere que elimines del centro de tu vida, un hábito financiero que debes abandonar, una dirección que sabes que debes seguir, pero a la que te resistes. Mientras te aferres, el cielo te espera, pero cuando sueltas, la disposición cae. Este es el ciclo espiritual de la verdadera prosperidad. Primero el altar, luego el cordero, primero la fe, luego el fruto, primero la entrega, luego la manifestación. Dios quiere mostrarte a Jehová Jireh, pero no revelará ese nombre en el valle de la vacilación. Lo revela en la cumbre de la entrega, y este es el modelo que aplica a todos los que queremos vivir más allá de lo básico, más allá de la supervivencia, más allá de la religiosidad. Queremos vivir la plenitud de una vida próspera según los estándares del cielo, y es increíble darse cuenta de cómo la mayoría de la gente quiere el cordero, pero sin subir la colina, quieren un milagro sin el proceso, quieren la bendición sin sacrificio. Pero esto es incompatible con los principios de la palabra. No hay provisión sin compromiso, no hay sobrenatural sin obediencia, no hay prosperidad sostenida sin fidelidad incondicional. El lugar donde Abraham se encontró con Jehová Jireh no era un palacio, era un altar. Y esto nos enseña que la prosperidad comienza con un corazón rendido. No importa si tienes mucho o poco. Hoy, lo que importa es, ¿dónde está tu corazón? Porque lo que abre el flujo del cielo no es tu saldo bancario, sino tu voluntad de obedecer sin reservas. Dios vio en Abraham a un hombre que no priorizaba nada, un hombre que confió hasta la entrega, y por eso, Dios respondió con provisión, con una promesa reforzada, con bendiciones que trascendieron generaciones. Ese es el modelo, ese es el camino, y sigue disponible hoy, para mí, para ti, para todos los que tienen el valor de obedecer cuando es más difícil, de confiar cuando no tiene sentido, de escalar la montaña incluso cuando el cuerpo tiembla y el corazón duele. Y quizás, en este mismo momento, estás en ese monte. Quizás Dios está esperando que levantes el altar, que confíes lo suficiente como para decir, está en tus manos, Señor, hágase tu voluntad, porque es precisamente en ese momento que Él se revela como Jehová Jireh, ni antes ni después, sino en el momento de la entrega, cuando todo está en su lugar, Dios en el trono y tú en el altar. Y a partir de aquí, hay una secuencia espiritual que no se puede ignorar. Después de la obediencia, después de la provisión, se acerca el lanzamiento de la promesa ampliada, una bendición que rebosa, que se extiende más allá de tu vida, que alcanza generaciones. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Lo que le sucedió a Abraham en el monte Moria no es solo un recuerdo sagrado del pasado, es un reflejo profético del presente, una invitación urgente y oportuna, porque la dinámica espiritual revelada en Génesis 22 no se ha perdido con el tiempo, permanece activa y exige una respuesta. Hoy, Dios aún nos llama a subir la montaña, aún nos invita a confiar, aún nos prueba para liberarnos, y lo que hizo con Abraham, lo sigue haciendo con todos los que desean vivir más allá de la mera provisión natural, aquellos que desean acceder a la prosperidad con propósito, a la abundancia con identidad,
y a la libertad financiera que comienza en el espíritu. Pero, ¿cómo se traduce esto en tu realidad? ¿Cómo vives este principio espiritual en un mundo donde todo gira en torno a la lógica, el consumo, la acumulación y el rendimiento? La respuesta es simple, pero profunda: obedecer cuando es más difícil, confiar cuando parece arriesgado y renunciar a lo que te ata. Hoy, el altar puede tener una forma diferente, Isaac puede tener un nombre diferente, pero el principio es el mismo. La pregunta que resuena es: ¿qué necesitas entregar hoy para que la provisión se manifieste? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu comodidad, a renunciar a un estilo de vida que te agota el alma, te angustia y te estanca las finanzas, solo por guardar las apariencias? ¿Estás dispuesto a abandonar ese plan que amas, pero que ya sabes que no tiene la bendición de Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificar ese hábito financiero destructivo, el impulso de consumir, los pagos a plazos por orgullo, la comparación constante con los demás? Porque lo que Dios te pide hoy puede que no sea algo visible, pero es algo que reemplaza su voz, y mientras no lo sueltes, el flujo de provisión permanecerá interrumpido. La obediencia es el terreno donde florece la riqueza con propósito. No hay prosperidad sin obediencia práctica. No hay multiplicación divina donde hay rebelión silenciosa. El reino de Dios opera mediante principios, no por presiones emocionales. Lo que activa las promesas no es la desesperación, es la alineación. Muchos están atrapados porque confunden estabilidad con seguridad. Permanecen en situaciones que sofocan sus almas y destruyen sus finanzas simplemente porque temen dar el paso que Dios ya les ha ordenado. Pero la verdadera seguridad no consiste en tenerlo todo bajo control. La verdadera seguridad reside en saber que estás caminando en el centro de la voluntad de Dios, incluso cuando eso requiere una fe radical. Si Dios te ha pedido que cambies algo en tu vida financiera, no lo demores. La obediencia tardía es una desobediencia disfrazada, y mientras racionalizas, el tiempo pasa y la cosecha se retrasa. Quizás te esté llamando a ajustar tu relación con el dinero, a dejar de gastar emocionalmente, a empezar a sembrar con propósito, a invertir sabiamente, a planificar con prudencia. Quizás te esté señalando tu excesiva dependencia de las tarjetas de crédito, los límites de sobregiro, de lo que parece conveniente pero te aprisiona, y sientes en lo profundo de tu corazón que es hora de cambiar, pero aún te resistes. Y aquí está la verdad: todo lo que te niegas a abandonar se convierte en un ídolo, y todo ídolo se convierte en un obstáculo para la verdadera prosperidad. Dios no quiere castigarte, quiere protegerte, quiere asegurarse de que, cuando llegue la provisión, no te destruya. Por eso te prueba, por eso te confronta. Él insiste en tener pleno acceso a tu corazón, porque sabe que la prosperidad sin obediencia se convierte en una trampa. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu orgullo, esa necesidad de aparentar éxito ante los demás, mientras vives endeudado por dentro? ¿Estás dispuesto a dejar de fingir que todo está bien cuando, de hecho, ya sabes que necesitas empezar de nuevo? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y hacer ajustes que nadie ve, pero que el cielo reconoce? Porque a veces el verdadero sacrificio no está en lo que otros perciben, sino en lo que sabes que debes hacer y aún no has hecho. Este tipo de posicionamiento activa el cielo, porque Dios honra a quienes le honran. Él otorga sabiduría a quienes la buscan, abre puertas a quienes están dispuestos a obedecer, brinda recursos, conexiones, ideas, estrategias y oportunidades a quienes ya no dudan en ponerlo todo en sus manos. Esto es prosperidad con propósito. Esto es riqueza con identidad espiritual. Tu camino financiero es inseparable de tu camino espiritual. Ambos van de la mano. Si quieres construir una vida financieramente libre, primero necesitas ser libre interiormente. Y esa libertad comienza cuando entregas lo que te ha mantenido cautivo, ya sea miedo, control o terquedad. Dios dice: entrégame, confía, obedece, yo proveeré. Pero Él solo proveerá en el altar, no antes, no después, en el altar, en el momento exacto de la entrega. Y cuando haces eso, algo cambia, no solo por fuera, sino por dentro. Tu mente se alinea, tu visión se expande, tu fe se fortalece, empiezas a caminar en una nueva dimensión.
entiendes que el dinero no es el fin, es un medio, un recurso para cumplir un propósito, un instrumento para servir, edificar, construir y expandir el reino. Esta es la mentalidad que transforma, esta es la actitud que transforma el ambiente que te rodea, porque cuando el cielo ve a alguien que obedece con todo el corazón, libera lo que estaba retenido, multiplica lo que parecía insignificante, conecta a las personas con las circunstancias, te coloca en situaciones donde tu presencia es esencial, es la respuesta, porque entendiste el código, pasaste la prueba, demostraste que se puede confiar en ti, y a partir de entonces, todo cambia, no porque lo merezcas, sino porque tomaste una postura, porque dejaste de guiarte por tus sentimientos y comenzaste a guiarte por lo que crees, porque demostraste que tu fe es más grande que tu cuenta bancaria, tu reputación o tu miedo, y en este nuevo lugar, donde la obediencia planta semillas invisibles, la cosecha visible comienza a brotar. La cosecha visible siempre comienza con semillas invisibles, y cuando hablamos de sacrificio, obediencia y prosperidad con propósito, la Biblia está llena de hombres y mujeres que vivieron exactamente este patrón, fueron probados antes de ser promovidos, fueron probados antes de acceder al favor pleno, y necesitaron alinear sus corazones antes de recibir la multiplicación, porque Dios nunca confió riquezas, influencia ni autoridad a personas que no fueran primero purificadas por el proceso. Fíjense en José, soñaba con grandeza, pero antes de alcanzar cualquier posición de autoridad, soportó el rechazo, la injusticia, la esclavitud y el encarcelamiento. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como mercancía, olvidado por quienes prometieron ayudarlo, y aún así, mantuvo su corazón alineado con Dios. José no intentó saltarse pasos, no comprometió sus valores, no tomó atajos, confió, obedeció, sirvió con excelencia incluso en prisión. Y fue precisamente esta actitud la que lo llevó al palacio. Cuando el faraón lo nombró gobernador de Egipto, no fue solo un ascenso político, sino una respuesta espiritual. José fue probado en silencio para ser criado con honor, y toda su autoridad financiera, toda su capacidad para administrar recursos, para generar riqueza en tiempos de crisis, provenía de un corazón obediente. Este es el modelo. Dios prueba el corazón antes de conceder influencia sobre las riquezas, porque la verdadera prosperidad no se basa solo en la inteligencia, sino en la integridad. José se convirtió en un referente de liderazgo porque fue fiel tras las bambalinas, porque su mentalidad fue moldeada por el proceso, y eso es lo que muchos ignoran, desean el palacio, pero rechazan la prisión, quieren la cosecha, pero se niegan a sembrar en tierra dura, pero la prosperidad con identidad solo florece tras la entrega total. Otro ejemplo es Salomón. Comenzó su reinado con una actitud que deslumbró al cielo, pidió sabiduría, no pidió riquezas ni victoria sobre sus enemigos, pidió discernimiento, y esta petición le reveló a Dios que su corazón estaba alineado. El resultado, Dios no solo le dio sabiduría, sino que también le añadió riquezas, gloria y paz. Salomón se convirtió en el hombre más sabio y rico de su tiempo, y esto sucedió porque puso el reino por encima de la vanidad, priorizó lo eterno sobre lo inmediato, y esta postura le ha traído abundante prosperidad. La pregunta sigue siendo, ¿qué has estado pidiendo? ¿Sabiduría o solo dinero? ¿Claridad o solo alivio? Muchos piden una bendición, pero no piden preparación, y por eso, cuando llega la bendición, se les escapa, porque sin sabiduría, puede convertirse en una carga, pero con sabiduría, puede convertirse en una herramienta para un propósito. Hoy, Dios sigue suscitando José y Salomón, personas que administren los recursos del reino con visión, equilibrio, generosidad y santidad, personas que no se dejen llevar por la fama ni se dejen corromper por la presión, personas que saben que la verdadera prosperidad no es la ostentación, sino la influencia con propósito, y para eso, el proceso sigue siendo el mismo, Antes de dar, Dios observa cómo reaccionas ante lo poco, cómo administras lo que tienes, cómo aprovechas las pequeñas oportunidades, cómo respondes cuando nadie te ve, y no son solo los personajes bíblicos los que confirman este patrón. Hoy en día,
Hay personas reales que experimentan transformaciones radicales porque han decidido renunciar a lo que les mantenía encarceladas. Personas endeudadas, emocionalmente bloqueadas, sin esperanza, pero que tuvieron el valor de obedecer. Personas que escucharon la voz de Dios y cambiaron por completo su mentalidad financiera. Abandonaron un estilo de vida basado en las apariencias, recortaron gastos innecesarios, aprendieron a sembrar con propósito, a invertir sabiamente y a reorganizar sus prioridades. Y cuando entregaron el control, el ego, el orgullo y el miedo, Dios proveyó. He escuchado historias de personas que abandonaron carreras agotadoras para seguir una vocación y prosperaron como nunca. Personas que rechazaron ofertas que parecían buenas, pero sabían que no provenían de Dios, y luego se sorprendieron con puertas más grandes y mejores, preparadas por Él. Personas comunes que entendieron que el verdadero sacrificio no está en lo que se pierde, sino en lo que se gana al obedecer. Personas que cambiaron la ansiedad por un propósito, el consumo impulsivo por una administración consciente, la búsqueda de estatus por el deseo de servir. Estas personas existen. ¿Y qué tienen en común? Todas pusieron a Dios en el centro, todas pasaron la prueba, todas renunciaron a algo que las frenaba, y todas demostraron, en algún momento, la fidelidad de Jehová Jireh, el Dios que provee en el altar de la obediencia. Por lo tanto, no pienses que este principio está obsoleto, es atemporal, es eterno, y sigue vigente para ti hoy. Dios está formando Josés en medio del anonimato, está respondiendo a Salomón que piden sabiduría, está preparando altares para liberar recursos, pero todo comienza con la rendición, con una postura, con una decisión silenciosa que lo transforma todo. Tú puedes ser esa persona, puedes elegir, hoy mismo, liberarte del ciclo de repetición, escasez y desorganización espiritual y financiera. Puedes empezar ahora mismo a reestructurar tu vida sobre la roca de la obediencia, porque la prosperidad duradera no empieza con los números, empieza con la rendición, con un sí dicho en la montaña, con un cuchillo bajado sobre el altar, con la certeza de que Dios es suficiente y que todo lo que necesitas llegará a su debido tiempo, de su mano. Y es precisamente en este entorno donde el corazón está en el lugar correcto, la motivación se ha purificado y la obediencia se ha puesto en práctica que el cielo abre el siguiente nivel. Aquí es donde la promesa se expande, aquí es donde ocurre la multiplicación. Y seguiremos hablando de esto ahora. Quizás lo que realmente impide tu prosperidad hoy no sea la falta de esfuerzo, ni la falta de talento, ni la escasez de oportunidades. Quizás el verdadero obstáculo sea la falta de entrega total, no una rendición parcial ni condicional, sino esa rendición completa y sin restricciones que transforma el corazón en tierra fértil para el fluir de la provisión divina, porque Dios no quiere una parte de ti, no busca una fracción de tu tiempo, un pedazo de tu domingo, ni un porcentaje de tu cuenta bancaria. Lo quiere todo. Solo cuando Él lo tiene todo, Él lo multiplica todo. Este es un llamado a la realidad, un despertar del espíritu, porque ya no es posible vivir una fe superficial, esperando resultados profundos. Ya no es posible desear la cosecha de la obediencia con un estilo de vida de resistencia. Dios llama a una generación que no solo canta sobre el sacrificio, sino que vive en el altar, con el cuchillo de la decisión en la mano y un corazón dispuesto a obedecer. La verdad es que muchos han buscado la prosperidad con lógica mundana, pero esperando los frutos del reino, trabajan incansablemente, planifican, estudian, se esfuerzan, lo cual es bueno, pero no se rinden, mantienen el control, toman decisiones financieras sin consultar al espíritu, administran los recursos como si fueran suyos, tienen planes, pero no reciben la guía divina, están ocupados, pero espiritualmente vacíos, y es por eso que el cielo parece cerrado, porque Dios no aprueba un corazón dividido. Cuando la palabra en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, no es una metáfora, es una clave, es el mandato espiritual para desbloquear lo que se nos impide. Dios no añade todas estas cosas a quienes ponen el reino en último lugar, las añade cuando el reino es lo primero, cuando el rey es el centro.
cuando el corazón se postra ante Él, incluso cuando la carne quiere correr, controlar o huir. Y esta entrega que Dios pide es más profunda que las acciones externas. Es una reestructuración completa de prioridades, es decir, Señor, mi negocio es tuyo, mi salario es tuyo, mis metas financieras son tus planes, no solo mis deseos. Mi presupuesto te pertenece, mis decisiones son guiadas por ti. Eso es pacto, eso es sumisión, eso es entrega total. Y esta postura espiritual es el entorno donde florece la verdadera prosperidad. Quizás le estás pidiendo a Dios que te dé más, pero Él todavía espera que le des lo poco que tienes. Espera a ver qué haces con lo que ya tienes. Espera a ver si puedes soltar el control, si puedes confiar en Él incluso sin garantías visibles. Porque la fe que depende de la evidencia no es fe, es conveniencia. La verdadera fe es la que hizo Abraham subir al monte, sin saber dónde estaba el cordero, pero sabiendo quién era el proveedor. Y aquí está el punto más fuerte de este llamado: mientras tengas el control, Dios no actuará. Mientras intentas hacer todo a tu manera, el cielo guardará silencio, porque la provisión solo desciende cuando el altar está elevado, y el sacrificio se ha ofrecido. ¿Qué necesitas ofrecer hoy? ¿A qué Isaac está señalando Dios? ¿Qué área de tu vida financiera aún no has consagrado por completo? Dios te llama a un nivel superior, no solo en términos de resultados, sino en términos de relaciones, de intimidad, de verdadera comunión, porque la prosperidad sin presencia es peligrosa, pero la prosperidad con presencia es protección, guía y autoridad. Él quiere llevarte a un lugar donde tu vida financiera ya no esté guiada por el miedo, la escasez, la vanidad ni la comparación, sino por el propósito, la paz y la misión. Y todo esto comienza con un posicionamiento interior, con un realineamiento espiritual, con la decisión de dejar atrás la mediocridad de una fe tibia y adentrarse en la intensidad de la obediencia incondicional. No se trata de hacer más, se trata de entregar mejor. Se trata de dejar atrás el orgullo que dice, puedo con todo solo, y adoptar la postura de humildad que reconoce, sin el Señor, nada puedo hacer, pero con Él, todo es posible. No fuiste llamado a sobrevivir económicamente, fuiste llamado a manifestar el reino de Dios en tus finanzas, en tu profesión, en tus negocios y en la forma como administras cada recurso que pasa por tus manos. Has sido llamado a ser un administrador fiel, un canal de provisión, un embajador de la abundancia del cielo aquí en la tierra, pero este llamado solo se cumple en corazones rendidos, corazones que ya no resisten, no negocian, no posponen, simplemente obedecen. Ha llegado el momento de dejar de pedir cosechas donde no has sembrado. Ha llegado el momento de mirar hacia adentro y preguntar, Señor, ¿qué no he hecho todavía? Te lo digo y tened por seguro una cosa, Dios pide para quitar, te pide que te alinees, porque lo que Él tiene para liberar en tu vida es más grande de lo que puedes imaginar, pero Él solo lo libera cuando ve que estás listo. Y quizás este video, este mensaje, esta palabra que te quema ahora mismo, sea el claro llamado del cielo: hijo, entrégate, tengo más. Quizás Dios te llama hoy no solo a ver un cambio, sino a hacer el cambio, no solo a consumir contenido, sino a ser activado, a levantarse en obediencia, a dar el paso que Él te pide, a escalar la montaña que Él te señala. Y es precisamente aquí, en este ambiente de obediencia latente, de fe en medio de la confusión y la entrega total, que la promesa se expande. La voz que una vez probó, ahora confirma. El Dios que pidió, ahora libera. Y lo que esperaba tú sí, comienza a manifestarse con fuerza, porque donde hay verdadera entrega, hay multiplicación espiritual, emocional y financiera. Y es sobre esta multiplicación, y cómo se convierte en una alianza generacional, que continuaremos a partir de aquí. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, la pregunta sigue siendo, ¿estás listo? ¿Estás realmente listo para rendirte, para confiar, para vivir no solo de promesas, sino de acciones que activan el cielo? Porque la verdad es que Génesis 22 no se escribió solo para contar una historia conmovedora, se registró para enseñarnos un principio eterno,
La prosperidad con propósito solo se libera para aquellos que tienen el coraje de subir la montaña, levantar el altar y obedecer hasta el final. Abraham no solo experimentó un milagro en ese lugar, sino que selló un pacto. La voz de Dios que interrumpió el sacrificio fue la misma voz que le dio la mayor promesa de su vida: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena de la orilla del mar. Fíjense, la multiplicación no ocurrió al principio, vino después de una obediencia extrema, después de la rendición total. Y esa es la conclusión más contundente que podemos extraer de este capítulo: la entrega es la puerta de entrada a la multiplicación. No necesitas vivir atrapado financiera, emocional ni espiritualmente. No fuiste creado para la escasez, el miedo ni el control constante. Fuiste llamado a una vida de abundancia con propósito, donde cada recurso que Dios te da tiene un destino, una misión, un fruto. Pero para que esta realidad se manifieste, se necesita más que solo desearla. Es necesario decidir, entregar, obedecer. Ha llegado el momento de que dejes de orar por puertas abiertas y te conviertas en la persona a quien Dios quiere confiar. La prosperidad que viene de arriba no está en manos de quienes buscan atajos, sino en manos de quienes confían, obedecen y no dudan cuando el cielo llama. Y quizás, en este preciso momento, Dios te esté llamando. Quizás este video no sea solo contenido, quizás sea un punto de inflexión, un Moria profético, donde eliges permanecer en el valle de la duda o escalar la montaña de la rendición. Y si esa palabra te tocó, si removió zonas que estaban dormidas, si reveló puntos de resistencia de los que ni siquiera eras consciente, no ignores esto: Dios está activando algo dentro de ti, algo que va mucho más allá de lo financiero. Él está realineando tu corazón para que experimentes su extraordinario poder aquí en la tierra, porque cuando tiene tu corazón alineado, puede darte los recursos, y cuando te da recursos, es para que te conviertas en un distribuidor del reino, alguien que prospera con sabiduría, que crece con propósito, que gestiona con reverencia y que influye con generosidad. Antes de terminar, quiero hacer una solicitud importante. Deja un me gusta, esto nos ayuda a llegar a más vidas. Suscríbete al canal si aún no estás registrado y activa la campana para recibir notificaciones de los próximos videos, porque cada episodio de esta serie es una llave que el cielo quiere poner en tus manos. Y comparte este contenido con al menos 3 personas que conozcas que estén estancadas, desanimadas o confundidas financieramente. Quizás sea justo lo que necesitan escuchar hoy. Y hablando de próximos videos, prepárense, porque en el próximo episodio profundizaremos en Génesis 23. A primera vista, este capítulo podría parecer simplemente un relato histórico de la muerte de Sara y la compra de un campo por parte de Abraham. Pero si lo miras con los ojos del Espíritu, te darás cuenta de que allí existe un poderoso principio de posesión, legado, adquisición territorial y cumplimiento de promesas. Este es el momento en que Abraham, tras superar la prueba del sacrificio, comienza a establecer autoridad sobre la tierra que Dios le prometió. Y esto tiene mucho que ver con el siguiente nivel de su camino hacia la prosperidad. Así que, quédense conmigo. No dejen esta serie, porque si Génesis 22 trataba sobre la rendición, Génesis 23 tratará sobre vencer con sabiduría y afirmar con honor lo que Dios ha confiado a tus manos. Dios te bendiga y hasta el próximo video.